Muy buenas noches, queridos hermanos. Por la gracia de Dios nos volvemos a encontrar hoy miércoles. Como es costumbre, hoy tenemos nuestro estudio bíblico donde todos nosotros los asistentes y miembros de la iglesia Lluvias de Gracia nos podemos reunir de esta manera para ser edificados con la enseñanza y la meditación de la gloriosa y la bendita palabra de Dios. Muy buenas noches a todos, bienvenidos hermanos, que Dios hoy hable a sus corazones como siempre lo hace, que sea Él disponiendo nuestro ser, nuestro entendimiento, para recibir el mensaje de la gloriosa, inerrante y siempre viva palabra de Dios. Bienvenidos hermanos, saludamos a los que ya están conectados, les pedimos que reporten su conexión y que dispongan su corazón para recibir hoy el mensaje de la gloriosa y maravillosa palabra de Dios. Así que les invito a los que ya están conectados a que hagamos una oración de acción de gracias para encomendar la enseñanza también y ponernos en la presencia de Dios para recibir el mensaje de su palabra. Les invito a orar, hermanos, con un corazón reverente, los que ya estén conectados. Oremos al Señor. Glorioso Dios, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta hora de la noche, dándote gracias por el día que nos has permitido vivir y por esta noche que ya está en curso. Los días pasan, no se detienen, cada día estamos más avanzados en edad, cada día también debemos agradecerte para pedirte a ti, Señor, que traigas a nosotros sabiduría. Señor, hoy te agradecemos por este día que nos has permitido vivir. Te agradecemos por los alimentos, por el techo, por la salud, por la protección que has tenido para con nosotros en nuestros desplazamientos y aún estando en nuestra propia casa. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Rey eterno y soberano. Agradecemos profundamente, Señor, el haber hecho sido salvos y redimidos en la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por este privilegio hermoso de poder llamarnos hijos de Dios y poder entrar al trono de tu gracia e encontrar socorro, encontrar sabiduría, consuelo y ánimo para nuestras almas. Bendice a cada uno de los hermanos que hoy se conectan, mi Señor. Permite que tu palabra llegue a sus conciencias y que este tiempo sea bien aprovechado por cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan en esta noche, por los amigos que también lo hacen, mi Señor. Te pido que obres en sus corazones, que ministres a sus vidas y que les des la paz y el consuelo que solo tú puedes dar. Colocamos esta noche en tus manos la enseñanza de tu palabra. Te pido que me guíes, que me dé la gracia, Señor, de enseñarla y llegar a las conciencias de mis hermanos. Soy instrumento en tus manos, Señor. Úsame, no mire mis pecados, Padre Santo, y ayúdame a exponer lo que está escrito en tu precioso libro. Te pido estas cosas, mi Señor, en el glorioso y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor amado. En el nombre de Él oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga a todos los que se han seguido conectando. Nos alegramos que se conecten y que reporten su conexión, que compartan el link con sus amigos y que proclamen de manera virtual las enseñanzas de la palabra de Dios para que quizás otros aprovechen o escuchen un mensaje y puedan ser hallados, exhortados y animados a cambiar en su vida espiritual. Saludamos a nuestra hermana Luzmina Martínez desde Acacias con su esposo, con su hijo. Dios los bendiga, hermanos, por conectarse. La hermana Rosalba Moreno, que fielmente también se conecta. La hermana Ana Mora con su esposo, también la saludamos y damos gracias a Dios por ellos. La hermana Esperanza Alfonso, que también está conectada. Dios habla de su corazón.
El hermano Juan Diego también se conecta. Bienvenido, Juan Diego. El hermano Alfredo también está conectado. Alabamos a Dios por permitirnos conectarnos a escuchar su palabra. Hermano Luis Jorge Triana también se conecta desde Bogotá, ya en las vueltas que está haciendo. Sara Flores también está conectada. Y todos los demás hermanos que estén conectados por ahí, bienvenidos y que Dios los bendiga y hable a sus corazones. Entonces, les invito a abrir su Biblia en el Salmo 35. Salmo 35, versículos 17 al 28. Salmo 35, versículos 17 al 28. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios, que será la porción en la cual vamos a meditar en este día. Dice así la palabra de Dios. Lean conmigo, tengan su Biblia abierta y lean conmigo la palabra de Dios, hermanos. Dice el verso 17, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa. Guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, Ea, Ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, Ea, alma nuestra, no digan, lo hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégresen los que están a favor de mi justa causa. Digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Amén. Bien, hermanos, hemos leído esta última porción del Salmo 35. El día de hoy concluiremos, como les dije, el estudio de este Salmo 35, considerando estos versículos desde el 17 al 28. Esta porción la vamos a dividir o a considerar en 3 puntos. Una petición de juicio sobre la maldad, versículos 17 al 21. Un pedido a la acción de Dios, versículos 22 al 25. Y el gozo por la victoria de Dios, versículos 26 al 28. La enseñanza para el día de hoy lleva por título, Mi lengua hablará de tu justicia, Señor. Entonces vamos a mirar nuestro primer punto o encabezado. Una petición de rescate y protección. Salmo 35, 17 al 21. En el versículo 17 dice así, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Vemos que David en el verso 17 pide a Dios que no se tarde en ayudarlo y que rescate su alma de sus enemigos, a los cuales describe con 2 apelativos muy significativos, como destructores y como leones. El apelativo de destructores, en este contexto, nos habla de personas que destruyen, despedazan o acaban no solamente con los bienes materiales y la vida, sino también con la honra y el buen nombre
de los hijos de Dios. Y la expresión leones, aplicada a los enemigos de David y al pueblo de Dios, nos habla o describe a las personas que están al acecho para atrapar, despedazar y devorar sin compasión, como un león cuando coge a su presa. En este caso ellos están al acecho para atrapar y destruir sin compasión al pueblo de Dios y a sus dirigentes. De ese talante son los enemigos del pueblo de Dios. Son destructores y son leones que están al acecho para destruir a los hijos del Señor. Y David, vemos aquí entonces que pide en este versículo 17, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. David no tenía enemigos débiles, eran enemigos muy poderosos que querían destruirlo y arrebatarlo como cuando un león arrebata la presa y la destroza. En el Salmo 35, 18, continúa diciendo David, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Vemos que el salmista, después de pedir al Señor que lo libre de sus enemigos, que son como leones destructores, ahora promete confesar y alabar al Señor en grande congregación y numeroso pueblo. Amados hermanos, realmente nosotros fuimos llamados por Dios no solamente para formar parte de su pueblo, sino también para confesar su nombre y alabarlo en comunidad. Es decir, alabarlo y exaltarlo públicamente y no solamente en la privacidad de nuestro corazón. Hermanos, recordemos con convicción que la congregación donde nosotros nos reunimos es un lugar donde los creyentes se reúnen para adorar a Dios y compartir su fe. En este sentido, este versículo también es un llamado a la comunidad de creyentes a tomar la determinación de reunirnos sin falta para alabar a Dios juntos y para confesar su nombre y la grandeza públicamente de su santidad en la congregación de los santos. Así que estamos llamados a congregarnos para publicar la grandeza de Dios en la congregación de los santos. Noten lo que dice el verso 18. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Esta congregación que menciona aquí no necesariamente solo se refiere al lugar de reunión, sino también a cualquier lugar donde los creyentes nos reunamos. Allí debemos alabar, confesar y adorar a Dios, nuestro Señor y nuestro Creador. Proponernos como lo está manifestando aquí el salmista, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Así que, amados hermanos, también debemos entender que la alabanza y la adoración a Dios no solamente se limitan a cantar himnos y alabanzas al Señor, sino que debe ser un estilo de vida expresado no solo en palabras, sino también en nuestras acciones cotidianas de amor y de buen ejemplo. Como creyentes nos reunimos para exaltar y glorificar a Dios, y eso está muy bien que lo hagamos. Pero nuestra alabanza debe ir mucho más allá. Eso que proferimos con nuestros labios cuando alabamos al Señor públicamente debe ser evidenciado y expresado en más que palabras, en una vida transformada, en una vida redimida de cambio, que la gente pueda ver nuestro ejemplo y la transformación que ha ocurrido en nuestra vida. Era esto, pero ya no lo es. Estamos llamados a alabar a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros hechos, tanto en el hogar, tanto en el trabajo, tanto en la universidad, tanto en medio de los vecinos. En cualquier lugar donde estemos debemos ser buen ejemplo y alabar al Señor
con nuestras palabras y con nuestras acciones. No solamente limitarnos a cantar himnos, sino a que esos himnos que cantemos se refleje esa convicción con la que lo hacemos en nuestro diario vivir. Así que cada alabanza, hermanos, debe convertirse en un eslabón que nos une como hermanos, construyendo una familia espiritual fuerte, unida, que testifica del amor misericordioso y salvador del Señor con palabras y hechos en el lugar donde estemos nosotros ubicados. En el Salmo 40, versículo 10, el salmista dijo lo siguiente. Salmo 40, verso 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en la grande asamblea. Vemos aquí que los hijos de Dios no deben encubrir la justicia dentro de su corazón. Hay que publicar la fidelidad y la salvación del Señor. Hay que hacer público que Él nos salvó y que somos sus hijos y que somos sus siervos, que somos sus ministros, por medio de los cuales es como si el Señor rogase que se arrepientan los pecadores. Debemos testificar con palabras y hechos de nuestro Señor Jesucristo, el único que puede salvar a los pecadores de la condenación. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, dice el salmista. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. No debemos ocultar las verdades de Dios, sino publicarlas, proclamarlas, aunque a la gente no le guste. En el Salmo 111, versículo 1, el salmista escribió lo siguiente, Salmo 111, 1. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Noten que hace énfasis de alabar al Señor en congregación, en la compañía y la congregación de los rectos, los santos o los justos, que es lo mismo. Así que nosotros estamos llamados a congregarnos para alabar al Señor y proclamar la grandeza de su santidad. Que la gente sepa que hay un pueblo que alaba al Creador. Que la gente sepa que hay un pueblo que proclama su redención. Que la gente sepa que hay un pueblo que ha sido transformado por el poder del Creador. A eso estamos llamados. Continuamos con el versículo 19 de nuestro pasaje. ¿Qué dice el versículo 19 del Salmo 35? No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Este verso 19 nos habla de un lamentable y triste suceso. Es una realidad que está pasando David cuando escribió en este salmo estas palabras. Y esa realidad a veces no la entendemos. Y es que algunas personas se convierten en enemigas nuestras y nos aborrecen sin ninguna causa o sin ninguna razón justificada. Y eso era por lo que estaba pasando David. David estaba pasando por un suceso donde estaba siendo aborrecido sin causa, sin una razón justa. Esa era la situación que estaba pasando David cuando escribió este salmo y es la situación que muchos de nosotros también hemos vivido muchas veces, que nos aborrecen sin causa. La mayoría de veces las personas nos aborrecen sin causa porque son envidiosas y no soportan que uno tenga lo que ellos no tienen. Puede ser porque uno tenga más aceptación que ellos ante la gente. Puede ser porque a uno le ha ido bien económicamente y al otro no le ha ido tan bien. Entonces hay envidia y le aborrecen a uno por esa razón que no es ninguna causa justificada, por supuesto. Puede ser porque uno no hace lo que ellos quieren. Muchas veces le aborrecen a uno porque uno no se somete o hace lo que ellos quieren. A veces también nos aborrecen solamente por decir la verdad.
Cuando decimos la verdad, también somos aborrecidos, como Cristo, que fue aborrecido por decir la verdad. O muchas veces simplemente nos aborrecen porque disfrutan hacer daño y poner sacadilla y o orar en contra de los que obran bien. Entonces, hermanos, esta es una realidad que estaba sufriendo David, que estaba siendo aborrecido sin causa por sus enemigos. Él no les había hecho ningún mal, sin embargo, lo aborrecían y querían destruirlo. Y la segunda parte del verso 19 se refiere a los que odian sin causa y guiñan el ojo. Así dice. Noten lo que dice. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Guiñar el ojo en la Biblia es un gesto que suele interpretarse como burla o desprecio, lo que nos indica que los enemigos de David se burlaban de él y lo despreciaban cruelmente sin que tuvieran causa real y justificada para hacerlo. Y esta situación, por supuesto, era muy incómoda y muy dolorosa para David, y lo es también para cualquiera de nosotros que enfrentemos una situación así, que lo aborrezcan a uno sin causa. Pero la Biblia nos habla de esta realidad que se presenta en la vida. Hermanos, cuando pasemos por una situación así, pensemos en lo que tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo, el cual sin causa fue aborrecido. Él siendo hombre perfecto y sin pecado, cuya existencia en esta tierra fue una vida de amor, de entrega y de servicio desinteresado, aún así los hombres lo aborrecieron sin causa, porque no tenían causa justificada para aborrecerlo y lo mataron, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Así que si estamos sufriendo por ser aborrecidos sin causa, pensemos en Cristo, que fue aborrecido siendo perfecto. Puede que nosotros hayamos cometido algún pecado y no nos hemos dado cuenta y por eso nos aborrecen, pero Cristo no pecó contra nadie, no pecó contra Dios y aún así lo aborrecieron. Que Jesucristo sea el incentivo para sufrir las cosas que tengamos que sufrir. En el mundo tendremos aflicción, dijo Cristo, pero confiemos que Él había vencido al mundo, nos dice su palabra. En Hechos, capítulo 10, versículos 37 al 39, leemos las siguientes palabras acerca de nuestro Señor Jesucristo y de lo que estamos tratando en este versículo. Hechos 10, 37 al 39 dice: Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y aquí tenemos lo que les acabé de mencionar. Jesucristo fue aborrecido sin causa. Jesús de Nazaret estuvo en la tierra, dice el versículo 38, ungido por el Espíritu Santo, con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que Cristo lo que hizo en esta tierra fue solamente el bien, pero aún así, dice los discípulos, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, pero aún así lo mataron colgándolo en un madero. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sufrió injustamente para perdonar nuestros pecados y llevarnos a Dios. El justo muriendo por los injustos para presentarnos justos delante de Dios. Así que, hermanos, entendamos esta gran realidad. En Juan capítulo 15, versículos 23 al 25, Juan escribió lo siguiente. Juan 15, 23 al 25, miren lo que dijo el Señor Jesucristo. El que me aborrece a mí, también
a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Este pasaje del Salmo 35, versículo 19, es una profecía también que se cumple en Cristo, el varón perfecto que fue aborrecido sin causa, al cual sus enemigos lo aborrecieron y lo llevaron a la cruz. Pero también Cristo dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los aborrecerán. Si a mí me han creído, a ustedes también les creerán. Así que, hermanos, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Los hijos de Dios, las ovejas del Señor, escucharán su voz, ellos oirán su voz y seguirán la palabra de Dios. Entonces, hermanos, somos aborrecidos sin causa por causa de su nombre. Y bienaventurados somos si somos aborrecidos por causa del nombre del Señor Jesucristo, por hacer la voluntad del Señor. Amados hermanos, este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones, en cómo tratamos a las demás personas. Piensa en esto y pregúntese allí en el secreto de su corazón. ¿Has tratado a otros injustamente? ¿Has tratado a otros injustamente? ¿Estamos aborreciendo a alguien por alguna razón tonta y de poca importancia? Porque así sucede. A veces aborrecemos a alguien por alguna razón tonta, por alguna razón de poca importancia. Hemos tratado muchas veces injustamente a las personas y tenemos que reconocerlo. Si hemos hecho esto, debemos arrepentirnos y cambiar radicalmente esta realidad de nuestra vida e imitar a Cristo, tratando justamente a las personas y no aborreciendo a nadie. El Señor Jesucristo no aborreció a nadie. Él aborrece el pecado. Entonces, Él no aborreció a nadie. Sin embargo, Él también fue firme, de carácter y contundente para condenar el pecado y decir lo que tenía que decir, aunque eso le trajera no fuera popular en el momento en que Él decía esas cosas. Porque hay cosas que decimos que no nos hacen populares, pero que son verdad. Pero está preferible honrar a Dios y agradar a Dios antes que a los hombres. Y nosotros estamos llamados, hermanos, a decir siempre la verdad. Y si hemos tratado a alguien injustamente, si hemos aborrecido a alguien por alguna razón o estamos aborreciendo a alguien por alguna razón no importante, arrepintámonos de nuestro pecado y pidámosle perdón a Dios e imitemos el carácter de nuestro glorioso y maravilloso Salvador. En el Salmo 35:20 dice, porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Así son los hombres perversos. En el 35:21, seguimos adelante nosotros, dice, ensancharon contra mí su boca y dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Entonces, como vemos, el salmista continúa diciendo en estos dos versículos que las personas han hablado malintencionadamente con su lengua, buscando hacerle daño y difamar a los mansos de la tierra mediante el uso de palabras engañosas e hirientes. Noten lo que dice los versículos 20 y 21 de este salmo. Señor, porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas, ensancharon contra mí su boca y dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto.
como lo hicieron los enemigos de Daniel, acusando falsamente a Daniel, y como lo hicieron los fariseos con Cristo, con insultos y ofensas y mentiras. Estos dos versículos nos muestran que David está hablando de personas malintencionadas, que con su lengua buscan hacerle daño y difamar a los mansos de la tierra mediante el uso de palabras engañosas e hirientes. La mansedumbre, mencionada aquí en este texto, es una característica del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Esta virtud de la mansedumbre manifiesta el dominio propio en medio de situaciones adversas. Un manso es una persona que asume la adversidad y la crítica sin dejarse llevar por la ira, sin perder los estribos y arremeter contra los que lo ultrajan y calumnian y los persiguen. Eso es ser manso. Y dice aquí el versículo 19, se alegrarán de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñan el ojo, porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca y dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Así que, hermanos, las palabras que salen de nuestros labios tienen un poder enorme tanto para bien como para mal. Nuestras palabras pueden bendecir, animar, consolar y edificar a otros, pero también pueden dañar y destruir la reputación de otros. En el caso de David, sus enemigos utilizaron la influencia de sus palabras para difamarlo y desacreditarlo en la comunidad, lo que tuvo un efecto negativo en su reputación y en su bienestar emocional. Cuando las palabras son malintencionadas, pueden causar un efecto muy adverso en la persona contra la que se digan. Pueden difamarlo, desacreditarlo y causarle un efecto emocional adverso, porque las palabras causan mucho daño, dañan la honra y la reputación de las personas. Así que reflexionemos sobre cómo nuestras palabras impactan a las personas con quienes nos relacionamos. Esforcémonos por hablar siempre lo que es justo y lo que es verdadero, queridos hermanos. Sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de Dios cada día. No seamos como estos enemigos de David que no hablan paz, sino que hablan en contra de los mansos con palabras engañosas y se burlan y hacen mofa y quieren dañar y destruir como leones hambrientos con sus palabras a aquellos a los quienes odian o aborrecen. Entonces, que cada palabra que pronunciemos con nuestros labios, en ello tengamos una oportunidad de sembrar el amor y no la discordia, el consuelo y no el desconsuelo, la paz y no la guerra. Porque ¿por qué vienen los pleitos entre nosotros? ¿No es por nuestras palabras, por nuestras ofensas? Bien dijo el proverbista, la respuesta blanda aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Así que, hermanos, cada palabra que salga o que pronunciemos con nuestros labios, tengamos con ellos, con nuestros labios, con nuestras palabras, la oportunidad de sembrar amor o no discordia. Tengamos la oportunidad de sembrar consuelo y no desconsuelo, sembrar paz y no guerra. Elijamos expresarnos con cariño y con compasión y con sabiduría para el bien de los que nos escuchan. Que nuestras palabras sean siempre melodías de esperanza y aliento, reflejando la luz divina del Espíritu Santo que reside en nuestros corazones. Por eso, en Colosenses capítulo 4, verso 6, Pablo dijo,
Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que nuestras palabras no sean palabras impías e hirientes, sino palabras que traigan consuelo, ánimo, edificación y fortaleza a la vida de las personas. Como dice Pablo, que sean siempre con gracia, sazonadas con sal para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. En Proverbios 15:7 el proverbista dijo lo siguiente, Proverbios 15:7, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Que la boca de los hijos de Dios esparza sabiduría y no odio, ni resentimiento, ni rencor, ni envidia. Que nuestros labios esparzan sabiduría y amor para que reflejen el carácter de Cristo. Pasamos a nuestro segundo punto el día de hoy. Un pedido a la acción de Dios. Versículos 22 al 25. Dice así, tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ea, alma nuestra. No digan, le hemos devorado. Amén. David, en estos versículos del 22 al 23, básicamente pide al Señor que actúe y lo libre de sus enemigos. David sabe que Dios es un Dios que ve todo, que conoce todo y que escucha nuestras oraciones. La frase del verso 22, tú lo has visto, Jehová, es una afirmación del salmista que reconoce que Dios es testigo de todo lo que está sucediendo en su vida, de las calumnias y las aflicciones que le causan sus enemigos, del mal que le causan. Él sabe que Dios es consciente de su situación y en consecuencia le pide que se levante e intervenga a su favor para defender su justa causa. El pasaje nos muestra que es válido clamar a Dios en situaciones de injusticia y dolor, sabiendo que Él nos escucha, nos ve y actuará en favor de nuestra vida. En el Salmo 7:6, el salmista escribió lo siguiente también. Salmo 7:6. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que demandaste. Hermanos, vemos aquí que David pide que se levante el Señor y que lo defienda de sus angustiadores. Así que es válido clamar a Dios en situaciones de angustia y de dificultad y de dolor, pidiendo que el Señor actúe y nos libre e intervenga para que nuestros enemigos no nos derriben, ni se burlen de nosotros, ni nos destruyan. Salmo 35, 24 y 25 continúa diciendo, Salmo 35, 24 al 25, júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ea, alma nuestra, no digan, le hemos devorado. En estos dos versículos que hemos leído, David está hablando directamente a Dios y pidiéndole que lo juzgue con justicia. A través de su oración, David está poniendo su destino en las manos de Dios. Está poniéndose delante de Él, confiando en que Él lo guiará por el camino correcto, lo protegerá de sus enemigos y lo juzgará rectamente. ¿En manos de quién podemos ponernos de manera confiada y segura, sino solo en Dios? Los hombres no hacemos justicia correcta, pero Dios sí es justo y Él juzga rectamente y ve las intenciones del corazón de los hombres. Es importante, hermanos, señalar que David
Aquí no está pidiendo que Dios sea indulgente con él, es decir, que le pase por alto sus pecados, ni está buscando una salida fácil. En lugar de eso, David está reconociendo que Dios es el único juez justo que juzgará a los hombres con perfecta justicia y por eso se pone ante él y le pide que lo juzgue con justicia. Porque si él le pide a los hombres no le van a juzgar justamente. Pero hay uno que sí es un juez justo y juzgará justamente a los hombres. Una de las mayores lecciones que podemos aprender en estos versículos es la importancia de confiar en Dios y su justicia, porque Él nunca nos defraudará ni actuará injustamente. Porque justo y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, hermanos, Él por ningún motivo tendrá por inocente al malvado, pero también es un Dios rico en misericordia. Su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad para con los que le temen. Y una segunda lección que aprendemos en este pasaje es que podemos clamar a Dios que nuestros enemigos no se alegren o hagan escarnio de nosotros, diciendo que nos han devorado y destruido. Es decir, podemos pedirle al Señor que nos reivindique aunque los otros nos hayan hecho mal y quieran destruirnos. Entonces pidámosle al Señor que nos reivindique ante los que nos han hecho mal y quieren destruirnos y acabar con nuestra honra, con nuestro testimonio y reputación como hijos de Dios. Porque eso quieren muchos, acabar con la honra y la reputación de los hijos de Dios y ponen trampa y zancadilla para burlarse y escarnecernos. Aceptar que Dios sea nuestro juez y confiar en que Él nos protegerá y hará justicia en nosotros es algo maravilloso, porque Él de seguro lo hará. Y si confiamos que Él actúa en justicia, no va a haber injusticia sobre nuestras vidas. Aceptar que Dios sea nuestro juez y protector divino fortalece nuestra fe y nos anima a actuar con rectitud, sabiendo que la verdadera justicia está en sus manos y no en las de los hombres. Así que confiemos en la justicia de Dios. Pongámonos en sus manos y confiemos en Él todas las áreas de nuestra vida, porque Él es un Dios juez justo y misericordioso. Pasamos a nuestro tercer y último encabezado. El gozo por la victoria de Dios. El gozo por la victoria de Dios. Salmo 35, versículos 26 al 28 dice: Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Amén. Tres cosas vemos en estos últimos versículos del Salmo 35. En primer lugar, en el versículo 26, David pide justicia contra sus enemigos que de su mal se alegran y que están en contra de su justa causa, o que se oponen a las cosas que Él está haciendo para Dios. Él pide entonces justicia contra esos enemigos que de Él se alegran y que se oponen a la justa causa de Dios. En segundo lugar, pide que sus enemigos sean avergonzados y confundidos. Este versículo, en él se muestra que David nos recuerda y nos muestra que Dios es nuestro defensor y que Él es nuestro protector en todas las situaciones de la vida.
Cuando estemos luchando contra aquellos que quieren hacernos daño, podemos orar como David lo hizo y pedir que la justicia de Dios prevalezca por sobre la maldad de nuestros enemigos, recordando que Dios es un Dios justo y castigará a aquellos que buscan dañar a los hijos de Dios. Si bien es cierto que este versículo nos invita a orar por aquellos que quieren dañarnos, hacernos daño, también es importante recordar que no debemos buscar venganza o hacerle daño a los demás, porque la venganza le pertenece a Dios y Él es quien tiene la última palabra y no nosotros. Porque nosotros hay una tendencia a tomar venganza, a cobrar revancha, pero eso no es de Dios. Nuestra justicia es incorrecta. Debemos dejar las cosas en las manos del Señor y confiar en la perfecta justicia del Señor. También es importante recordar en este versículo que debemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño, aunque esto no signifique que debamos permitir que nos sigan lastimando. Una cosa es perdonar y otra cosa permitir que nos sigan haciendo daño. Así que es importante perdonar. Pero si nos están haciendo daño, eso no significa que sigamos dejando que nos sigan haciendo daño. Si hemos sido lastimados por alguien, podemos hablar con ellos y tratar de resolver las cosas pacíficamente y mostrar que no somos como ellos, sino diferentes. Que no tomamos revancha ni venganza, sino que dejamos en las manos de Dios la justicia. En segundo lugar, en el versículo 27 de nuestro pasaje, vemos que se alegran y cantan al Señor todos los que están a favor de su justa causa. Noten lo que dice el versículo 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Digan siempre, sea exaltado Jehová que ama la paz. Entonces vemos que el salmista nos enseña que se deben alegrar y cantar al Señor todos los que están a favor de su justa causa. Pide que sea exaltado Jehová el Señor, que ama la paz de su siervo. Sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. A través de esta declaración que hace David, David está recordándonos a los creyentes el poder de la alabanza a Dios. ¿Y cómo puede esto traer paz y felicidad a nuestras vidas cada día? El apóstol Santiago dijo en el capítulo 5, versículo 13, las siguientes palabras: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Así que somos exhortados a alabar al Señor, a gozarnos en la alabanza de su nombre. En el Salmo 100, versículos 1 al 6 dice, al 5, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Así que la Biblia nos exhorta a alabar al Señor de lo profundo de nuestro corazón. La Biblia nos exhorta a gozarnos en la alabanza de su nombre. Alabando a Dios, reconocemos su grandeza y su poder. Es decir, le recordamos quién es Él. Cuando nosotros estemos tristes, cantemos alabanzas y también nuestro espíritu se alegrará. En las alabanzas recordamos cuánto ha hecho Él por nosotros y cuánto puede seguir haciendo por nosotros el Señor.
Además, cuando alabamos a Dios, reafirmamos nuestra fe en Él, lo que a su vez fortalece nuestra confianza en Él. Cantar al Señor, cantar de su grandeza, de su poder, de su redención, de sus grandes obras, eso trae paz, consuelo y fortaleza a nuestra alma. Y en tercer lugar y último lugar, el versículo 28 del Salmo 35 dice lo siguiente: mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. El salmista se propone en este versículo 28 hacer dos cosas muy importantes. En primer lugar, hablar de la justicia de Dios, y en segundo lugar, hablar de la alabanza del Señor todo el día. Es decir, alabar al Señor todo el día. Qué importante esto que se propone el salmista hacer en este texto. Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. La justicia de Dios es algo que muchas veces, como creyentes, podemos pasar por alto en nuestro diario vivir, enfocándonos solamente en la misericordia y el amor de Dios. Pero recordemos que si bien es cierto Dios es amor y misericordioso, también es un Dios de justicia y de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. La justicia es una parte crucial del carácter de Dios, que debe ser reconocida y proclamada sin temor, como nos dice Proverbios 21:3. Dice Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Claramente el proverbista nos dice que hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios. Así que lo que se está proponiendo el salmista en el verso 28, mi lengua hablará de tu justicia, es algo que tú y yo también debemos proponernos hacer, hablar de la justicia de Dios. Practicar la justicia y el derecho es más aceptable al Señor que los sacrificios, acabamos de leer. El compromiso del salmista de hablar de la alabanza de Dios también la vemos en el pasaje. Dice, hablaré de tu alabanza todo el día. Esto es un desafío para nosotros. ¿Cuántos de nosotros no tomamos el tiempo para alabar a Dios de manera intencional en nuestro día a día? La alabanza no es solo estar agradecidos por las causas buenas que nos suceden, sino reconocer y celebrar la grandeza de Dios en todas las situaciones de la vida, incluso en medio de dificultades y difíciles pruebas. Allí también debemos alabar el nombre de Dios. Podemos encontrar razones en medio de las pruebas para alabar a Dios por su fidelidad, por su gracia y su amor incondicional, entendiendo que las pruebas tienen un propósito para el bien de nuestras almas. Entonces, eso es motivo para alabarle y glorificarle. Así que propongámonos con el salmista a alabar a Dios todo el día y en cualquier circunstancia. Que mis amados hermanos, este pasaje lo podamos ver como un llamado a hablar de la justicia de Dios y de utilizar nuestros labios para alabar al Señor día a día. Porque nosotros fuimos creados por Dios para proclamar su justicia y alabar la grandeza y la hermosura de su santidad. Para eso fuimos creados. No fuimos creados para el chisme, no fuimos creados para la murmuración, no fuimos creados para maldecir, sino para bendecir, para alabar a nuestro Dios y que nuestros labios edifiquen a las personas que necesitan ser edificadas, que necesitan ser animadas, consoladas y afirmadas en la fe. Que de nuestras palabras solo se emitan palabras de consuelo y de fortaleza y aliento para los que lo necesitan.
Entonces, hermanos, proclamemos la justicia y alabemos la grandeza y la hermosura de la santidad de Dios. El Salmo 34:1, en él el salmista dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice así también el versículo 2 del Salmo 34. En el Salmo 104, versículo 33, dice lo siguiente el salmista: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Si notan que la Biblia nos exhorta a alabar a Dios todo el día, mientras vivamos. En el Salmo 145, versículos 1 al 2, el salmista dijo lo siguiente: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día, escuchen, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Para qué fuimos creados? Para alabar al Señor eternamente y para siempre. Esta es una preparatoria para estar en el cielo alabando a Dios por toda la eternidad, con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestra relación con Él. Que Dios nos dé la gracia de proclamar con nuestra lengua su justicia y de proclamar su alabanza todos los días de nuestra existencia en esta tierra. Qué gran alegría es saber que tenemos un Dios que nos puede librar de la vergüenza pública, que nos puede ayudar cuando estemos en peligro de nuestros enemigos que quieren destruirnos. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que es bueno y misericordioso y que podemos acercarnos a Él confiadamente para encontrar misericordia y gracia y oportuno socorro para nuestra vida. Qué bueno es saber que creemos en el Dios que hizo los cielos y la tierra, el infinito, santo y poderoso Dios que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Rindamos nuestra vida a Él, amados hermanos, y confiemos en que Él es el Dios justo y misericordioso que nunca nos desamparará ni nos dejará, porque Él así lo ha prometido. Estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo de estudio y te pido que bendigas a los que escucharon con atención y disposición de corazón esta enseñanza. Ayúdales, Padre, a afirmar su fe, consuélalos y anímales, y permite que su lengua hable de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Que canten y se alegren los que están a favor de su justa causa, es decir, de la causa de Cristo. Que digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Jesucristo es el príncipe de paz, y en Él podemos confiar, porque Él nos reconcilia con Dios, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toma nuestros corazones y nuestras mentes y concédenos, Padre Santo, vivir para tu gloria cada día. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén. Una feliz noche para todos, que Dios los bendiga y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.